Buenas noches, ya arrancamos una nueva edición aquí de A Paso Firme. En esta ocasión vamos a hablar de un tema particularmente delicioso, si se puede decir de una manera. ¿Y por qué no? Cada vez que uno piensa Chaco, cada vez que uno piensa la región chaqueña, Boquerón, lo único que piensa es justamente en la ganadería y por supuesto en el asado y la carne que se utiliza para ese asado. En esta oportunidad estamos con el presidente de la cooperativa Fernheim, él es Enrique Ratzlaff, para hablar del tema de Frigo Chaco, una de las mejores carnes del Chaco, me dijeron a mí, o sea, me tendría que hacer probar, Enrique. Sí, sin ningún problema. Sí. En ese mismo instante va a ser difícil porque nos va a aguar un poco la boca y nos va a dificultar el lenguaje, pero sí en cualquier momento. Bueno, estamos tratando de hacerlo bien y estoy a gusto de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, Enrique. Nosotros hablamos con la gente, le preguntamos cómo califica la carne de res chaqueña. Las personas en esta oportunidad nos respondieron lo siguiente, así que vamos al material y volvemos a seguir hablando de este tema. Breve material. Y es la mejor carne del mundo. Es de la primera, no hay de otra. La carne es muy buena. Y para mí sería la mejor calidad que existe acá en el Chaco, o sea, en todo el territorio paraguayo. Es muy buena. Yo creo que es excelente la carne, no hay problema de eso. Es el más bueno de acá, o sea, de Paraguay, que yo creo que... Para mí es una de las mejores. Como conocemos, es una de la que está calificada para exportación y en muchas partes del país, por ejemplo, yo suelo viajar al oriental y llevas la carne chaqueña y para ellos es lo mejor que hay. La carne chaqueña es diferente y único. La carne chaqueña es muy buena, comparando con la carne oriental, por ejemplo, es muy buena. Bueno, es la mejor carne y me gusta mucho. Yo creo que toda la gente coincidió, yo no sé si por defender un poco lo que es aquí la región chaqueña, pero toda la gente coincidió que es la mejor carne, incluso del mundo, decían algunos, ¿verdad? Y parte de esa res chaqueña, porque la pregunta era la res chaqueña, y parte de eso entra justamente Frigo Chaco, que es el que maneja la cooperativa Fernheim, presidente. Exactamente. Bueno, muchas gracias por esos audios bastante positivos, pero en realidad tiene un pequeño secreto también. Como dijo el chef muy conocido en el Paraguay, que esos minerales que contiene el suelo chaqueño contribuyen para ese sabor especial en la carne que se cría en el Chaco. Ese es un ingrediente natural muy importante, pero no es solamente eso, se construyó sobre el mejoramiento de las razas ya desde hace 50 años y gran parte de eso es el resultado del mejoramiento de las razas, del cruzamiento de diferentes razas de carne y de apuntar hacia un producto que a nivel internacional también tenga aceptación. Y si se trata de carne es algo comestible y ahí el paladar y el apetito de la gente habla su idioma. Por supuesto. Me agrada mucho que le haya gustado las primeras opiniones de las personas, porque le hicimos otra pregunta que va a ir escuchando durante el transcurso del programa y yo mismo le iré haciendo otras preguntas para mantener ese una de cal y una de arena. Y más en este año que fue un año polémico para la carne, no solamente lo que tiene que ver con lo de Frigorífico Concepción, sino toda la carne a nivel país sufrió, creo que, un golpe este año. Breve pausa y volvemos. Vuelta aquí en A Paso Firme para tratar este tema que tiene que ver con la carne, especialmente Frigo Chaco. Antes de la pausa le decía yo que vamos a tratar también las polémicas, pero primero para mí es importante saber de dónde viene Frigo Chaco. ¿Cómo nació Frigo Chaco ante la necesidad de exportar con una marca que tenga que ver con el Chaco? ¿Cómo nació Frigo Chaco, Enrique?
Bueno, en realidad las cooperativas ya desde mucho antes estaban produciendo muchos animales de faena que se fueron a los frigoríficos tradicionales de ese país, pero ahí todo fue a una canasta, y si el Paraguay llegó a exportar a Chile o a otros mercados todavía muy pocos en aquel entonces, en los años 1990, siempre esa carne siempre procuramos de mejorar, de tener una mejor calidad, se entremetía con las carnes, bueno, populares, para decirlo así, y se exportaba de esa manera, y la carne paraguaya nunca tuvo un renombre muy bueno en el exterior. Siempre era conocida como carne dura, no cumpliendo con las exigencias internacionales. Entonces ahí surgieron las ideas de que ciertamente necesitaríamos propias plantas industrializadoras, propios frigoríficos, como para poder seleccionar los animales para la faena y para la exportación y llevarlo directamente a los clientes, lo más directo posible, sin intermediarios, para poder mostrar realmente la calidad que se producía a nivel local. O sea, que un indicador de progreso me parece que es la carne. Yo estoy de acuerdo con eso, porque vieron un producto que tenía sus deficiencias, dijeron esto no puede seguir así, y empezaron a potenciar, y hoy en día uno se va a los supermercados de otras partes del mundo y ve carne paraguaya. Así como te presentan, como te presentaban antes, qué sé yo, la carne argentina o el té chino, hoy en día te identifican carne paraguaya, y eso fue un trabajo de años, no solamente de Frigochaco, sino me parece de todos los frigoríficos, para llegar a la imagen de hoy carne paraguaya y que se haga esa agua a la boca cada vez que alguien puede acceder a ella. Pero con respecto a Frigochaco, si bien Frigochaco nace después de los otros frigoríficos que hay acá en el Chaco, antes, ¿cómo más o menos se manejaba antes de Frigochaco la carne que se producía acá a través de la cooperativa de Fresno? Bueno, solamente para entrar un poquito en el tema de la cría y de los sistemas de cría, que ya eso tiene 40 años, y ya en los años 60, cuando yo era mitaí, acá venía una vez un avión muy enorme de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que traía animales de raza pura para comenzar los programas de cruzamiento acá. Solamente para decir que cuánto tiempo duró eso para mejorar la carne. Muchos años, un trabajo, y eso es un trabajo conjunto entre el criador y la planta frigorífica. Pero la planta frigorífica Frigochaco nació en 2001, cuando las tres cooperativas estaban ya buscando maneras de industrializar su propia carne, su propia producción. Siempre estaba ese tema, se estaba debatiendo el tema de si se lo iba a construir en el Chaco Central o allá en la zona de Asunción por el tema del agua. Nosotros siempre pensábamos que acá en el Chaco Central no hay suficiente agua como para solventar con agua a una planta frigorífica, porque hay que saber que para faenar un animal uno necesita entre 1.500 y 2.000 litros de agua. Por un animal. Por un animal. Y si faena 1.000 animales por día, puede hacer el cálculo muy fácilmente. Así que, pero ahora tenemos ejemplos acá en el Chaco Central de nuestros vecinos que han demostrado que también con agua de lluvia se puede manejar una planta frigorífica, que es un muy buen ejemplo también. Bueno, en el 2001 ya habíamos comenzado desde los años 90 a exportar ciertas pequeñas cantidades de carne a Chile, ya a nuestro propio nombre, haciéndolo faenar en otros frigoríficos y llevándolo a Chile, pero en muy pequeñas cantidades, a pequeña escala. En el 2001 se nos ofrecieron esa planta semiterminada, una nueva planta, que en ese tiempo tenía el nombre de Friosur, una empresa argentina que había construido un frigorífico en esa zona, en Limpio, en la zona de Saladillo, Limpio, y nos ofrecieron, porque parece que al camino se dieron cuenta que
esa inversión de parte así de la Argentina no le iba a salir tan bien y podíamos comprar esa planta semi-terminada y lo dimos el nombre de Frigo Chaco desde el primer momento. Tenía una playa de faena construida nueva que nos gustó mucho, que hasta hoy día sigue siendo la misma, una tecnología muy buena ya. Y con las cámaras y oficinas un poco pequeñas todavía, pero así comenzamos a faenar en el 2001 con 80 cabezas al día. 80 cabezas al día en el 2001. ¿Cuál es la raza que más o que predomina dentro de la carne de Frigo Chaco? ¿Brangus, Nelor? Bueno, acá en el Chaco hay muy poco Nelor. No quiero ofender a nadie acá, pero el Nelor tiene muy poca participación acá en el Chaco Central. Lo que es la raza cebuina es el Brahman, que ya es una raza sintética, ya no limpio cebuino como es el Nelor. Los mercados internacionales no miran con muy buenos ojos al Nelor, eso hay que saber, porque la composición entre carne y grasa es muy diferente que a una raza continental como es el Hereford, el Brangus, el Angus. Así que nosotros tratamos de hacer tener en nuestros planteles una base cebuina de 25 a 30%, porque eso le da... ¿Cebuina pura? De Brahman. Le da la robusticidad a las vacas, que aguantan mejor el calor, pero el novillo de faena, para mandarlo a Europa, tiene que tener por lo menos el 70% de raza europea, continental o... Taurina sería. Sí, eso sería Hereford, Brangus, Braford o todas esas marcas. Santa Gertrudis. Nosotros nos manejamos en gran parte con Santa Gertrudis como segunda raza. Y esto implica mezcla de razas. O sea, exactamente. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de una mezcla entre Brahman y Angus para tener el Brangus, que es lo que... Exactamente. Y para criar el novillo siempre hacemos cruce o choque de sangre para tener el efecto híbrido también, que es otro tema, igual como en las plantas. Ese efecto híbrido le da la posibilidad de tener un novillo terminado más rápidamente. Precoz, claro. O sea, uno le da la resistencia y el otro la precocidad. Exactamente. Hoy día terminamos el novillo con 480, 500 kilos en menos de 24 meses. Sobre pasto, si es con forraje es más antes todavía. ¿A cuánto antes tenés con forraje? Bueno, nosotros acá no manejamos feedlot como en Estados Unidos, pero sí en Campoí. Estamos haciendo ensayos de una suplementación en los últimos 60 días. Entonces llevamos el animal sobre pasto hasta 400, 420 kilos. Lo metemos, lo encerramos por 60 días y le damos una ración con el 80% de fibra, o sea, silaje o heno, y con un poco de forraje pesado como es maíz o estos tipos. Es una receta específica. Ahí en 60 días el novillo termina hasta 480 kilos. Entonces termina todos esos novillos que están encerrados ahí. En este caso ahora tenemos 1.600 justamente que van a salir esta semana de este feedlot, que van a tener casi toditos el mismo peso y el lomo va a ser todito el mismo. Eso va a toda Europa. Bastante interesante, Enrique. Nosotros tenemos ahora una breve pausa. A la vuelta de la pausa te voy a dejar una pregunta y quiero que me respondas. No entramos todavía en la polémica de la carne, así que es una pregunta más bien, una curiosidad. Y la pregunta es, el suelo chaqueño, la salinización del suelo chaqueño, que redunda capaz en una salinización de pastura, hace que esa carne vaya, por decirlo de una manera, presalada, por eso es tan rica a diferencia de las otras. A la vuelta de la pausa, si me respondes eso, Enrique. Breve pausa y volvemos.
vuelta aquí a Paso Firme con Enrique Ratzlatz, el expresidente de la cooperativa Fahrenheit, justamente para hablar del tema de la carne. Le he dejado una pregunta que quiero que me responda brevemente antes de ir al material. ¿Tiene algo que ver la salinización del suelo chaqueño para la carne? Bueno, así directamente no lo podemos decir. El suelo chaqueño en general contiene muchos minerales. Naturalmente tiene muchos sales también, eso sabemos, y los suelos están apeligrados de sobresalinizarse. Eso es un tema ambiental que tenemos que tenerlo bien en mente. Pero sí, el suelo chaqueño tiene muchos minerales, no es solamente los sales, pero la sal es un transportador de minerales. Claro. Así que con el consumo de eso, de alguna forma la carne chaqueña recibe más, el animal está mejor alimentado con minerales. No es que la carne está presalada por eso, pero sí contiene los suficientes minerales que el animal necesita para desarrollarse más rápidamente. Enrique, le preguntamos a la gente, salimos a la calle y hablamos con la gente sobre el precio de la carne, y esta es la respuesta que nos dieron y a la vuelta hablamos del tema, si te parece. Muy bien. Vamos al material. Los precios últimamente, en los últimos años, subió mucho la carne. En comparación con los años anteriores, era mucho más barato, ahora está mucho más caro. Es demasiado caro la carne para nosotros, para todos los días. Y a veces no podemos comprar, por lo menos corte de asado, por lo menos es muchísimo alto ya el precio. Acorde a lo que es la calidad está bien el precio, ¿verdad? Porque es una de las mejores como conocemos. Pero para otros lados, por ejemplo, ya es un poco alto. La carne chaqueña no es tan cara, no es tan cara. Hay veces que está en oferta y tiene más barato también. Es muy lindo su precio. Para mí es muy alto el precio por acá, porque en Asunción nuestra propia carne que es importada hacia ahí es más barato otra vez. La carne chaqueña está un poco más alto. Sí, para muchos sí, ya es muy alto ya. Sí, es un poco alto ya, es difícil de... hay que saber economizar si es que vas a usar mucha carne acá, sí. Acá debería ser un precio más accesible, ya que la mayor parte de producción de carne sería acá en el Chaco Central. Yo soy productor de animales, me parece un poco alto. Sí, para la gente humilde cuesta mucho comprar. Está un poco caro, pero de buena calidad es, a decir verdad. En cuanto a precio es bastante caro. Para ver qué se está produciendo acá en el Chaco, a mi parecer es muy caro, es muy alto el precio. El precio de la carne acá en el Chaco es caro por la calidad y por la exportación, seguramente, ¿verdad? Influye. En realidad, todas las cosas luego más caro acá en el Chaco. Justamente me llama un poco la atención lo que decían. La carne que se produce en el Chaco es más barata en Asunción, lo dijeron dos personas, y acá es más cara. O sea, es de repente un contrasentido vivir al lado de la fábrica de leche y pagar más caro por la leche, ¿verdad? Bueno, muy buena pregunta. El tema de los costos o de los precios, una vez vino acá un ministro del Poder Ejecutivo, no tanto tiempo atrás, y me preguntó, ¿por qué la carne de Don Pepe es tan cara? Me preguntó, ¿por qué ustedes venden tan caro? Y yo le dije, tengo una respuesta muy simple, porque es Don Pepe. Solamente por eso. Bueno, la calidad se paga, no hay... Ahora, específicamente acá en nuestro supermercado en Filadelfia, hay un tema más que a lo mejor tengo que explicar un poquito, porque acá en el supermercado se vende mejor carne que de lo que sale del frigorífico. Nosotros no traemos la carne del frigorífico para venderlo acá, sino acá tenemos un pequeño matadero, también reconocido casi como un pequeño frigorífico, y acá se faenan solamente vaquillonas de 1 año y medio, solamente. Y esta es la mejor carne. Esa tampoco no la mandamos ni a Europa. Estas son vaquillonas preseleccionadas y sí que esa carne en promedio es más caro. Así que, pero es de muy alta calidad.
también, y es la carne fresca. Y ustedes van a ver si en todo el mundo, en la venta de carnes, cuán más fresco la carne es, más cara es. Si es carne enfriada, es más cara que la congelada, pero ya es un poco más barata que la fresca. Y después la carne congelada es la más barata. Una consulta así, haciendo un paréntesis un poco. ¿Qué tanto va a perder su frescura si yo me voy al término del programa, compro la carne y llevo a Asunción? O sea, eso es más particular de la pregunta, porque ahora que me estás diciendo que estoy acá para comprar la mejor carne que ni siquiera hay en Europa, yo ahora mismo quiero terminar el programa, ir al súper, comprar y ver si es que va a llegar con el mismo frescor, vamos a decir. No dude, porque en los primeros días, 3 días o 4 días, después de la faena, si la carne es mantenida así a 2 o 3 grados, que lo hacemos en el frigorífico también para algunos cortes especiales, a temperatura así de entre 2 y 5 grados, esa carne solamente se mejora los primeros 3 o 4 días. Con una maduración. Con la maduración, porque eso se llama maduración controlada y va a ser más tierna todavía. Así que ahí no tenga ninguna duda en hacer eso va a mejorar. Yo cuando invito gente a mi casa y quiero hacer un asado especial, me voy al supermercado encargado de la carne y le pregunto si no me puede poner una costilla en su cámara por 7 días. Y lo cuelga así y lo deja. Y después de 7 días yo vengo y pago y llevo. Un tip también ahí dentro de todo esto. Justamente tenemos que hablar un poco del posicionamiento porque parte de eso que usted está diciendo, si ni la mejor carne va a Europa porque se queda acá, vamos a decir, eso es bastante importante, eso la gente tiene que entender. Pero hablando un poco de lo que es el posicionamiento y del mercado de frío chaco, Chile, Rusia, Israel, yo no sé si ya están también exportando a Emiratos Árabes en estos momentos. También. Así que, ¿cómo es, o sea, cuán amplio es el desarrollo del mercado y a dónde se está apuntando en estos momentos, Enrique? Bueno, nosotros tenemos 40 mercados internacionales a donde mandamos. Naturalmente los mayores y los más tradicionales son Chile, Rusia, que en este momento no mandamos, que ustedes saben la problemática, pero después Europa, Israel, Qatar, países Emiratos Árabes y Taiwán. Para nosotros Taiwán es un mercado bastante interesante en los últimos 2 años. Siempre hay que estar en la búsqueda de mercados donde se puede meter algún corte más, porque el mercadeo de la carne es un tema muy delicado, no es como con la soja. Con la soja uno tiene 2 tipos, soja A y soja B, y se lo mercadea, porque por eso es un commodity. Claro. Pero con la carne es muy diferente. De un animal tenés más de 40 cortes que hay que ubicarlo en todo el mundo. Y cada uno quiere tener el corte preparado de una forma diferente. Por ejemplo, los europeos quieren un corte, el lomo con la grasa de por lo menos 1 centímetro de encima. Así lo quiere también Israel. Chile no quiere comprar grasa y hay que sacar toda la grasa para llevarle los cortes sin grasa, pelados. Así que es una cuestión bastante delicada, y ya en la producción, en el mismo procedimiento, en el cuarteo de los animales, ya hay que saber para cuál mercado en ese momento está preparando el corte. O sea, básicamente desde que sale más o menos desde que sale de la estancia ya se sabe más o menos si esa vaca va a ir para Chile, Israel, Rusia. Justamente usted hablaba de Chile y Rusia, toda esta polémica de los antibióticos en los que se vio afectado Frío Chaco. Nosotros tenemos una pausa, pero a la vuelta quiero hablar un poco de este tema y qué fue lo que pasó realmente. ¿Se faenó demasiado temprano? ¿Hubo una negligencia? ¿Los estudios no dieron el resultado que tendrían que haber dado? ¿Y por qué no se llegó a esos microgramos que Rusia pone como tope? Breve pausa y volvemos.
De vuelta a Paso Firme, estamos con Enrique Ratzlaff, el expresidente de la cooperativa Fernheim, justamente para hablar del tema de Frigo Chaco. Antes de la pausa yo le decía, polémica, cerrado el mercado de Rusia justamente por un exceso de antibióticos en la carne. Creo que se excedió los 10 microgramos, 0,10 microgramos o algo así, Enrique. Exactamente. Bueno, el mercado de Rusia, el sistema de importación en Rusia prevé controles rutinarios en los contenedores que le llegan a San Petersburgo, controles sobre bacterias, también controles sobre restos de antibiótica en la carne. Y a nosotros nos tocó que en uno de nuestros contenedores habían encontrado un corte que tenía más de lo permitido en residuos de antibiótica en el corte. El problema nuestro es que esto no es un problema que podemos resolver en el frigorífico, porque ese problema viene del campo. No está prohibido el uso de antibióticos en animales cuando están enfermos, cuando tienen herida, pero hay un tiempo de espera antes de poder faenarlo. Ese control sobre esto el frigorífico no lo tiene. Ahora, si el productor manda 90 animales y entre esos 90 hay uno que recibió un antibiótico una semana antes de ser faenado ahora, quedan residuos de antibiótica en la carne. Por eso el problema es bastante delicado. Por eso se nos cerró desde el 12 de julio y nosotros juntamente con Senaxa estamos ahora haciendo un programa de concientización con todos los productores, porque no solamente tenemos proveedores acá de las colonias, hay otras estancias que nos proveen también, que son vecinos nuestros, que todos tenemos que tener eso muy en mente, que el tema antibiótica es muy importante, porque de repente eso se nos puede ocurrir también en Europa. Aunque los animales que se faenan para Europa tienen un control sanitario. Desde su nacimiento hasta la faena, el sistema CITRAP, ahí el peligro es menor. Claro. Pero en la hacienda general o para consumo, este es un tema. Y también es un tema ético. También nosotros como productores tenemos que decirnos una y otras veces que ese es un tema, una responsabilidad ética. ¿Cómo yo voy a mandar un animal que tiene todavía residuos de antibióticos en la carne para que la gente lo consuma? Porque eso tiene un efecto en el cuerpo humano. Con el tiempo te hace... Claro, inmune, sí, desarrolla ciertos tipos de resistencia a las bacterias que pueden ser. Exactamente, o a la antibiótica. Así que es un tema, pero estamos trabajando en eso. También ya hemos terminado de instalar un laboratorio adicional en el frigorífico donde vamos a hacer un muestreo diario, pero no podemos hacer un muestreo de todos los animales. No podemos, si faenas 900 o 1000 animales por día, esas pruebas se pueden hacer a lo mejor de una docena de animales por día, pero no más. ¿Qué pasó con esa carga? ¿Se rechazó toda la carga? No, eso no es el problema. Ellos nomás dijeron que hemos encontrado en tal y tal contenedor un corte con... pero esa carne se vendió allá, ¿no? Eso no hay problema. ¿Y cuánto es el perjuicio económico ahora por tener un mes cerrado el mercado? Mira, eso casi no se puede calcular así directamente porque nosotros tenemos muchos otros mercados y seguimos faenando de la misma manera. No es el drama no es tanto, el renombre es porque esa noticia está en todo el mundo el mismo día. Justamente eso que baja lo del renombre. Y antes de pasar a eso, ya una consulta previa para ir cerrando lo de Rusia y el tema de los antibióticos. La trazabilidad de esa carne, ¿se pudo dar con la estancia que mandó ese animal y tiene algún tipo de suspensión o apercibimiento o multa? Mire, si hubiera sido un corte que estaba dentro del sistema CITRAP que va a Europa, podríamos identificar al productor, a la estancia, al nombre del dueño del animal.
Pero para Rusia se faena Hacienda General como para consumo local, así que ahí no hay CITRAP, no podemos identificar. Pero hemos identificado todos los participantes que en ese contenedor de animales que tenían un corte en ese contenedor específico. En un contenedor hay más o menos 24.000 cortes, pedazos de carne, ¿no? Y los dueños que participaban en la composición de ese contenedor es una lista de 134 nombres. Así que no es tan fácil, pero todos esos fueron avisados, fueron notificados y fueron dicho, puede ser que de su campo salió un animal con antibióticos. ¿No cree que hay que implementar este sistema CITRAT de trazabilidad a los mercados también ruso, chileno, taiwanés, israelí? Nosotros pensamos que eso sí o sí va a llegar con el tiempo. Eso ahora se está haciendo con Europa, pero con el tiempo nosotros pensamos que es solamente cuestión de tiempo cuando se va a exigir el sistema de trazabilidad para todos los mercados y también el nacional. Polémica de la carne este año, Enrique. Independientemente de lo que pasó con Frigochaco y Rusia, Frigorífico Concepción estuvo en un desastre, metido en una polémica. Y mi consulta más bien, yo no te voy a pedir que hables de la competencia, yo te quiero pedir que me hables desde Frigochaco. ¿Cómo les afectó eso? Y si en algún momento, cuando ustedes estaban diciendo qué tal, estamos queriendo saber cuánta carne le mandamos, si en algún momento, qué sé yo, aunque sea de broma o por sarcasmo, alguien le dijo, che, ¿me vas a mandar carne paraguaya o brasileña? O sea, ¿cómo se vio la imagen de la carne en general con la polémica que se tuvo este año, que afectó principalmente a Frigorífico Concepción, ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad las sospechas estaban luego flotando ya desde hace 2 años en el aire, de que se estaba exportando más carne de lo que daban las reses que se faenaban. Ese cálculo cada uno lo puede hacer, porque los datos del faenamiento, del número de faena están en Cenaxa, y los datos de toneladas de exportación están en el Ministerio de Industria y Comercio, y si uno hace el cálculo así un poco paralelo de los otros frigoríficos también, uno sabe, bueno, de nuestros animales salen 100, 110 kilos de carne pura, sin hueso, y si hay frigoríficos donde sale más de 200 o 300 kilos por animal faenado, ya se puede saber que, bueno, ahí pasa algo raro. Estamos hablando de vacas gigantes, ¿verdad? Sin indicar a nadie. Eso, no, claro. Esa sospecha estaba luego en el aire. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que internacionalmente destruimos la marca Paraguay. Con cuestiones como esa, destruimos la marca Paraguay. Si en Rusia se dan cuenta que están comiendo en realidad carne brasilera, que vino de Paraguay, con eso destruimos nuestro nombre ahí. Porque Rusia en ese momento, ya hace 1 año, tiene cerrado a Brasil como proveedor, por cuestiones de guerra económica. Ellos no compran su trigo y después no le pueden vender carne, pero es cuestión de ellos. Pero si eso pillan, es muy grave para nosotros. Por eso esa triangulación es muy delicada. No está prohibido importar carne brasilera, está abierto el mercado nacional para la importación, pero no para la reexportación. Porque si eso abrimos, si el Paraguay dice, bueno, podemos reexportar también la carne brasilera a Argentina, la mitad de nuestros mercados internacionales se cierran. Enrique, discúlpame que lo interprete de esta manera, pero si vos tenés una X cantidad de novillos que está faenando con un X monto de carne y eso excedes, me parece que no podemos hablar de una sospecha, sino de casi una certeza de que la carne se estaba reexportando, porque como vos decís, o sea, algo está pasando. Si yo gano 2 millones de guaraníes y mis gastos son 2,5 millones, de algún lado yo estoy sacando ese 500.000, o estoy robando, o me dedico a algún ilícito. Entonces, ¿se puede hablar de una certeza de que se reexportó carne brasileña a otros mercados? Bueno, yo creo que para afirmar eso lo tienen que decidir al último los peritos que están todavía en la investigación de ese tema. Especiales que fueron metidos en ese tema por el Ministerio de Industria y Comercio, pero también eso explica un poquito la reacción bastante dura en aquel momento donde el ministro de Industria y Comercio dijo, hoy eso termina, y volaron como 2 o 3 ministros y
presidente Senaco y no sé quién. Nosotros no podemos indicarle a nadie cuál es el culpable. Pero nosotros le dijimos en aquel entonces también al señor presidente de la República, ahora, si el mercado internacional va a ver lo que pasó en el Paraguay, lo más importante, lo que ellos van a querer ver es cómo reaccionamos. Claro. Si hacemos nada o si eso desaparece en el OPAREI o si realmente ponemos la cosa en su lugar. Y creo que se hizo bien. La reacción fue oportuna. Todos deseamos, sí, fue oportuna, y todos deseamos que también el frigorífico compañero Concepción algún día llegue a exportar otra vez, pero con las cartas abiertas. Enrique, tenemos una pausa ahora, a la vuelta continuamos hablando de este tema de la carne, si te parece. Breve pausa y volvemos. Aquí a Paso Firme estamos con Enrique Raslaf. Él es el presidente de la cooperativa Fernheim, justamente para hablar del tema de la carne, en particular de Frigo Chaco. Hablamos con la gente y le hicimos una pregunta que yo ya tengo mi respuesta y yo quiero que usted responda después. ¿Qué tipo de carne de res prefiere o preferiría? Primero le escuchamos a la gente y luego respondemos nosotros, Enrique, si te parece. Vamos al material. La costilla, el vacío, hígado, a veces las carnazas sí tenemos. Bueno, nosotros normalmente compramos así, pero así para economizar en la casa nomás. Carnaza de primera. Y no sé, al fin de semana, por ejemplo, un jugoso asado. Costilla y vacío así. Y para consumo todos los días en nuestra casa así compramos así carne de segunda, puchero así. Yo prefiero siempre el lomito para bife y asado. El tapa cuadril y también la costilla. De todo, de guiso, para asado, para bife, de todo un poco, porque siempre estoy variando todas las comidas. Carnaza de primera, lo mejor creo que es. Me gusta mucho de tapa cuadril y costilla también, los dos. Palomita, tapa cuadril, después vacío y la costilla. Para mí es más carnaza de primera, lo que puede ser para más de todos los días. Bueno, para lo que es la cocina diaria, la carnaza, ¿verdad? Pero para lo que es asado y lo que conocemos entre los amigos, el vacío. Para mí el vacío es lo mejor. La costilla que nunca, yo creo que no hay otra parte que elegir que la costilla. Siguen las votaciones acá, Enrique. Por ahora la costilla va ganando con 6 votos, seguido del vacío que tiene 4 votos. Su voto, ¿cuál es su corte de res preferido? Mira, yo soy también más paraguayo que la mandioca y yo también prefiero la costilla, no hay ninguna duda, pero hay que saber que el mundo es diferente. Sí, claro, o sea, en el caso yo prefiero también la costilla, así que aplastante derrota de la costilla en este caso, Enrique. Justamente usted hablaba del mundo. ¿Cómo no hablar del mundo en este caso y no mencionar a Don Pepe? Que yo creo que es la marca mundo que hoy tiene Frigo Chaco, Enrique. Bueno, solamente para mencionarlo, en Europa las costillas son el puchero para hacer el caldo, ¿no? Eso es algo que me llama mucho la atención. Ellos pecan mucho en eso, sí. Así que y hay que saber que Europa importa solamente lomito, lomo, rabadilla. Solo esto. Y cuando le visitamos allá, le preguntamos, ¿por qué no podríamos mandar otros cortes también? Y entonces nos dijeron, no, carne de segunda lo tenemos suficiente acá. Nosotros compramos solamente gourmet. Esos 3 cortes para ellos son el gourmet. Así que, y acá en nuestro país es diferente. Acá un señor mencionó lomito y después el resto, carnaza negra, eso que no llevamos tampoco a Europa. Pero así son los gustos, ¿no? Y las tradiciones que participan mucho en esto. Ahora, la marca Don Pepe ya surgió
años atrás, cuando una vez ya estuvimos exportando a Alemania, como una idea de promoverlo en una cierta región en Alemania como una carne especial para asado, para la parrilla. Entonces, ahora con la reapertura del mercado de Europa hace 4 años, también esa misma marca la registramos acá y pensamos, bueno, a lo mejor en el Paraguay hay un nuevo mercado, hay una nueva clientela que también quiere gastar un poquito más y tener una carne garantizada, una carne madurada, una carne enfriada, jamás congelada, una carne empaquetada al vacío, así como se lo prepara igualmente como para Europa, los mismos estándares, y ofrecerle naturalmente a un precio un poquito encima de la carne así común y corriente. Y fue un éxito total, porque hasta hoy día, porque también seleccionamos los animales que van para ese corte y a veces no tenemos suficiente material como para poder proveer a los supermercados en Asunción. No lo vendemos tampoco en todos los supermercados, más en esos supermercados donde se va la gente que sí. Delicatessen. Sí, exacto. ¿Por qué Don Pepe? Bueno, ahí hay que saber un poco, nosotros tenemos más que esa marca bajo las cuales vendemos, es una cuestión de mercadeo. Claro. En Alemania, un cowboy o sobre caballo, que se ve también sobre esa etiqueta, y el nombre Don Pepe representa un poco ese gaucho argentino. Ah, claro. Esa sensación de la pampa argentina, así, o de Sudamérica, esa es la nostalgia que ellos tienen, un poco de que ese cowboy, ese Don Pepe está sentado al lado de su fuego a la noche y cocinando su carne o haciendo su asado. Claro, vendría a ser un nombre latino, fácil de pronunciar, que justamente no entre en problemas de pronunciación. O sea, es más o menos tratar de brindarle la comodidad del estereotipo latinoamericano, en el buen sentido de la palabra estereotipo, ¿verdad? Porque mucha gente escucha estereotipo y se escandaliza, y darle esa familiaridad de, bueno, mira, esta carne es así, de la auténtica carne sudamericana, ¿verdad? Exactamente, y bueno, para ser honesto también, en el mismo momento Uruguay es muy famoso también con su carne en Europa, y en ese mismo momento Uruguay tenía un presidente que tenía ese nombre, y era un nombre conocido, era un nicho de mercado, y podíamos entrar bien con eso. Claro, o sea, vieron el viento y levantaron las olas, entonces exacto, para entrar con el tema de Don Pepe. Nuevos proyectos, desafíos, Frío Chaco, ¿a dónde apunta ahora, a partir de ahora, Enrique? Bueno, hemos lanzado hace más o menos un año atrás la marca Fernheim en Suiza mismo, en la zona de Emmental, que es una zona, bueno, Suiza no es muy grande, pero si podemos distribuir ahí la carne, es un sistema de distribución solamente a los chefs, no se vende la marca Fernheim así en supermercados, sino en negocios donde compran los chefs de los restaurantes y siempre compran un corte entero. Y ya el chef o el cocinero del restaurante, él decide cuál carne van a comer los próximos 20 clientes. Entonces, si se le puede vender a él, ya se tiene 20 clientes en realidad. Y el chef en su restaurante no va a callarse tampoco del nombre de esa carne. Eso ya sabemos que en muchos restaurantes ya es forma de donde el chef va recorriendo a las mesas y le pregunta cómo es. Así que es un poco para llegar más cerca a la gente, que pensando vean en una eventual exportación más a gran escala. Exactamente. Ahora... Con los mismos criterios, el mismo criterio con el CITRAP, todo eso, los mismos cortes, o están incluyendo costillas. No, los 3 cortes, eso. Aunque sabiendo que Suiza no es parte de la Comunidad Europea, ellos se acoplan siempre. Si la Comunidad Europea abre a un país para importación, entonces Suiza está abierto también, pero después no tiene
más no estamos atados a la cantidad de toneladas de Hilton y nada de eso, sino Suiza compra independientemente y tienen sus precios y así que es una manera más fácil de hacer negocios con los suizos que con el resto de Europa. Para darle un ejemplo, Suiza tiene un reglamento para la producción de high quality beef, que es una hoja con 12 líneas. Sí, ahí dicho todo. El reglamento para high quality beef de Europa son 3 tomos así. La neutralidad suiza siempre presente, me parece, en todo momento. Nosotros tenemos una pausa, a la vuelta hacemos un cierre, Enrique, si te parece. Así que breve pausa y ya volvemos con más A Paso Firme. Parte final de A Paso Firme, acá con Enrique Ratzlaff, el presidente de la cooperativa Fahrenheit. Enrique, consideraciones finales con todo este tema de la carne que estuvimos viendo en el transcurso del programa. Bueno, recién hemos inaugurado también un nuevo sistema de faena en el frigorífico con cajones de noqueo rotatorios. Estos ya son lo último en tecnología internacional para la faena, así que ni el mercado israelí ni el mercado europeo se nos podrán objetar eso, que es semiautomático y muy higiénico, una instalación que nos costó más o menos $1,5 millones. Nosotros estamos apuntando siempre a los mejores mercados, porque no hay que perderse. Y si tenemos la materia prima, si tenemos buenos animales, donde los productores ya hace 40 años han procurado de mejorar la calidad del animal, queremos también con ese producto poder llegar a los mercados más exquisitos y eso es nuestro propósito. Naturalmente, algún día la faena va a llegar a su límite y la cooperativa va a tener que pensar en otra planta. Bastante interesante, Enrique. ¿Sabes qué también te quiero pedir ahora e invitarte a ver la próxima edición de A Paso Firme? Vamos a estar tocando un tema de salud. Por mi parte, todo, Enrique, te agradezco la presencia una vez más acá. Yo siempre digo, me parece que cada vez que tratamos un tema acá, me doy cuenta que se puede tratar muchísimas cosas más todavía. Entonces, como que queda corto el tiempo. Así que agradecerte, Enrique, la presencia. Estamos en contacto e invitarte a ver la próxima edición de A Paso Firme, donde vamos a hablar un tema de salud. Así que aquí tenemos un material, nos despedimos mañana puntualmente a las 6 de la mañana. Pulso del Día, tu primera propuesta informativa de la Red Chaqueña de Comunicaciones. Buenas noches. Y a veces vinimos para usar nuestro IPS y vinimos, encontramos que no hay, apenas hay 15 días y después se cierran. Muy corto plazo, el tema de los cupos, que para mí deberían de ser un poquito más largos. Falta remedio y eso es el principal. Cualquier momento uno necesita un servicio de salud y en el caso del IPS no siempre se tiene esa accesibilidad. A veces no funciona y tenemos que pagar únicamente, ¿verdad? Y pagamos de balde, ¿verdad?